Bien, en esta sección vamos a aprender un poco acerca de lo que se denomina el balance metalúrgico. Vamos a definir qué es un balance metalúrgico. En principio podemos decir que el balance metalúrgico, en términos de balance, es un procesamiento de minerables, ¿no?, que va a englobar todos los cálculos metalúrgicos que se efectúan en la planta concentradora para evaluar técnica y económicamente el proceso de concentración por medio de flotación, en este caso, ¿no? En la planta concentradora generalmente se efectúan dos tipos de balance: el balance metalúrgico o contabilidad metalúrgica, que le denominan, y el balance de materiales. En este caso, nosotros solamente vamos a ver el tema del balance metalúrgico. Bien, vamos a dar inicio entonces para poder explicar un poco mejor acerca de lo que se denomina el balance metalúrgico. Aquí vamos a explicar cómo salen cada una de estas fórmulas y en qué se basa cada principio, y poder explicar un poco más sobre esta parte de acá. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces para poder explicar cada uno de estos puntos. Empecemos. En primer lugar, nosotros tenemos que determinar que la alimentación, como puedes ver acá, es igual a concentrado más el relave. De aquí tenemos que partir. Esta es la fórmula general en la cual nosotros vamos a determinar. Entonces, acá nosotros tenemos el proceso, como puedes ver acá de color amarillo. Vamos a tener la alimentación es igual al concentrado, ¿no?, más el relave. Muy bien. De ahí vamos a partir. Teniendo este proceso que puedes ver acá a través de estas flechas de color morado, ¿no?, vamos a decir entonces si vamos a tener nuestra primera ecuación, como puedes ver acá con el color rojo. La alimentación es igual a concentrado más relave. Tenemos una primera ecuación. El segundo punto que nosotros vamos a poder explicar en esta explicación, vamos a decir lo siguiente. Aquí tú puedes ver una ley de alimento que está con porcentaje, y aprovechando vamos a hablar que esta ley, ¿no?, que viene a ser el alimento, sea un F minúsculo, una F minúscula, que son las concentraciones por corrientes, que puede estar en porcentaje, puede estar en gramos por toneladas, en ppm, o puede estar en cualquiera de esos puntos. Aquí vamos a poner la alimentación que está en porcentaje, el concentrado que está en porcentaje y el relave que también está en porcentaje. Lo que nosotros podemos definir aquí claramente, que el contenido metálico, como puedes ver acá en esta parte de color rojo, que lo voy a encerrar en color verde ahora, ¿no?, vamos a decir que si yo multiplico la alimentación, esta de acá, ¿no es cierto?, y lo multiplico por la ley, ¿no?, por esa ley vamos a tener el contenido metálico, o sea, este contenido metálico. Ese contenido metálico va a ser FF. Y a ese mismo contenido metálico, si multiplico estos dos, voy a tener también el CC, ¿no es cierto?, que puedes ver ahí claramente. Vamos a tener ese punto de ahí y también vamos a tener todo este punto de acá. ¿Conforme? Ahora, si nosotros efectuamos todo eso, vamos a tener una segunda ecuación, ¿ya? Y esto vamos a formar la segunda ecuación, que es el contenido metálico. FF es igual a CC más T y T. Con minúscula, obviamente, estamos encontrando los contenidos metálicos y el otro. Ahora, nosotros sabemos que hemos aprendido que la alimentación es igual a concentrado más relave. Si yo hago esa ejecución, prácticamente en la primera ecuación estamos dando pie a ese punto. Y si yo vuelvo a hacer lo mismo en esta segunda parte de acá, que la alimentación es igual a concentrado más relave, claramente podemos ver aquí, ¿no es cierto?, que vamos a tener esta segunda ecuación. Si yo de la primera ecuación que tú ves aquí, ¿no es cierto?, de la primera ecuación, ¿no es cierto?, vamos a
ejecutar esta primera ecuación que vemos acá, voy a hacer un despeje. Esta t, ¿no es cierto?, lo vamos a dejar en un principio en el lado derecho, y acá vamos a tener f va a ser igual a f menos c. Vamos a llegar a esta ecuación, ¿de acuerdo? Conforme. Teniendo esa ecuación, entonces vamos ahora a reemplazar esta ecuación que hemos encontrado, vamos a reemplazarla en esta segunda ecuación, como podemos ver acá. Vamos a hacer el reemplazo en esta ecuación de aquí. Aquí claramente podemos ver que la alimentación que nos ha salido acá es igual al concentrado, como vemos acá, y es igual a T por T. El T mayúscula está siendo F menos C. Esta parte de acá podemos ver claramente que es F menos C, que es esta partecita de acá. Ahí podemos ver eso, y está siendo multiplicado por la T minúscula, ¿no es cierto? ¿No? Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar, pues, ¿no? Multiplicar en esta segunda parte, vamos a empezar a multiplicar. Acá tenemos el FFCC y acá multiplicaríamos F por T, me va a dar FT, más por menos me va a dar menos CT. Y vamos a tener esta ecuación que vemos acá. Resolviendo esa ecuación vamos a llevar todos los F hacia un miembro y todos los C hacia otro miembro. Entonces aquí podemos ver claramente lo que vamos a tener en los FF, ¿no? Este es el valor que va a tener, es la alimentación por la ley, y este de acá que está sumando pasa al otro lado restando, va a ser alimentación por la ley, por el relave, ¿no? La ley de relave, me queda el concentrado menos el concentrado por el relave. Al final hacemos la ecuación y ya tenemos la ecuación para poder calcular el concentrado. Ya tenemos una primera ecuación. Si yo despejo F sobre C, me va a dar igual a este valor de acá, ¿no? Y vamos a tener esta segunda ecuación, que en otras palabras, esa parte de ahí nosotros le llamamos el radio, ¿ya? El radio. ¿Y qué es el radio de concentración? En términos indirectamente se refiere a la selectividad del proceso. Directamente se expresa cuántas toneladas de cabeza, ya cuántas toneladas de cabeza se necesitan para procesar en la planta concentradora para obtener una tonelada de concentrado. O sea, cuántas toneladas vamos a tener que procesar para obtener una tonelada de concentrado. Eso es lo que significa el radio de concentración. En consecuencia, esta relación es un número que indica cuántas veces se encontró el mineral valioso, ¿no?, contenido en la mina. En términos se puede deducir del siguiente modo que hemos encontrado acá: radio es igual a F sobre C. Eso prácticamente estamos viendo. Si no, simplemente está también con las leyes, podemos encontrar acá que eso es lo que vamos a determinar. Conforme. Ahora vamos a determinar en esta parte de acá también a qué le denominamos nosotros la recuperación. Bien, en esta parte de lo que denominamos nosotros la recuperación, ¿ya?, vamos a indicar lo siguiente. Veamos un poco acerca de la recuperación para poder entender un poco mejor y saber qué cosa es exactamente también la recuperación, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver claramente, ¿ya?, que tanto el contenido metálico va a ser el 100%. Si yo multiplico el F, este valor de acá, el F por el FT, me va a dar el contenido metálico que hemos encontrado acá, ¿verdad? Entonces ese contenido metálico, el todo, está siendo el 100%. Esto es el 100%. Entonces FT decimos que es igual al 100%. Conforme. Ahora, yo quiero saber cuánto va a ser este concentrado. Digo concentrado, cuánto va a ser ese valor. A eso nosotros le denominamos la recuperación. Si yo despejo simplemente ese concentrado por el 100% entre el FF, me va a dar la recuperación. Y a eso que denominamos nosotros, pues ya tenemos otra ecuación. La recuperación en términos se refiere a la eficiencia del rendimiento del proceso de producción, es decir, el